salón Emilia estaba inconsciente, él tenía un sueño donde se veía a él mismo en medio de las llamas y ruinas. Lo había perdido todo, él dirigió un llamado a la nada misma, sea quien sea solo préstenme su fuerza, y a cambio les entrego todo mi ser. Solo había un espíritu heroico que respondería a una estupidez tan infantil, el espíritu heroico de un futuro distante, de un mundo diferente. Él era otro Emilia quien había formado un pacto con la tierra, así convirtiéndose en su guardián que siguió de principio a fin, el ideal que Kiritsugu idealizaba. Emilia despertaría de una forma exaltada, sorprendiendo a la joven que estaba atendiendo sus heridas. Ella era la misma con quien se había topado hoy en la sala de profesores. Aquella muchacha se presentaría rápidamente. Me llamo así, un gusto en conocerte. Emilia también se presentaría así. Él, tomando en cuenta en la situación en la que se encontraba, preguntaría que dónde se encontraba y dónde estaba la joven con la que estaba. Asia le diría que está en la enfermería y que no se preocupara por ella, que está bien. Emilia, más tranquilo, empezó a rememorar lo sucedido en su mente, pero Asia lo sacaría de su ensimismamiento, diciéndole que alguien quiere hacerle unas preguntas. En ese momento Rias y Souna entraron a la habitación con una sonrisa como de costumbre. Al entrar ambas no pudieron ignorar el color del cabello de Shirou, ya que la mayoría era de un color rojizo y solo un par de mechones de color blanco. Luego sus miradas se tornarían frías e interrogantes y fijamente lo mirarían, y tras un momento de silencio una de ellas preguntaría, ¿cuál es tu nombre?, decía Rias. Emilia. Shirou, respondió él, la pelirroja, con una mirada seria. Le pregunto qué es, si acaso es un mago enviado por la iglesia a matar a los demonios y ángeles caídos por igual. Emilia negaría todo eso y ángeles, y también no sabe por qué lo habían atacado, así generando más dudas hacia él. Shirou le preguntaría a Rias y Souna quiénes son realmente ellas, ya que puede sentir un gran poder mágico proveniente de ambas, asimismo de todos los presentes ahí. ¿Acaso son mis enemigos como esos sujetos con alas?, diría esto Emilia con una voz seria, mientras una espada se materializaba en su mano y las miraba furioso. Rápidamente la joven de cabello oscuro diría que no y que simplemente quieren respuestas a sus preguntas y que no se preocupara. Ya que no lo lastimaran, el chico, calmándose un poco, diría que es lo que querían saber. Así la joven de lentes le preguntaría quién era realmente él, el dudoso si debía contarles lo poco que recordaba de sucesos anteriores a esto, pero decidió hacerlo y asintió levemente en señal de que lo haría tanto para sí mismo como para sus bellas interrogadoras. Así él empezaría a contarles lo poco que en sus memorias podía hallar. En base a lo que él recuerda, diría que él estaba peleando contra alguien quien era realmente poderoso y cómo lo hacía mientras trataba de proteger a su hermana, ya que el objetivo de su enemigo era capturarla, y con la ayuda de una reliquia que puede concebir cualquier deseo. Emilia pidió a la reliquia que su hermana pudiera encontrar la felicidad en un mundo libre de toda maldad. Así está siendo transportada. Emilia continuó luchando contra aquel individuo, así una gran batalla sucedió entre los dos. A pesar de que Emilia luchaba con todo su ser, la batalla estaba igualada hasta que el enemigo, utilizando un arma legendaria, marcaría una abismal diferencia de poder. Aún así él no se rendía. Fue entonces cuando, utilizando todo su poder, atacó, pero ni siquiera pudo herir a su oponente, y el atónito estado en el que se encontraba Emilia, el suelo bajo sus pies se quebró como si de cristal se tratase y cayó a un abismo. Mientras caía, Emilia vio como aquel individuo, tomando ventaja de ese momento, se marchó cruzando un vórtice que había creado. Mientras más su cuerpo se adentraba en el abismo, la obscuridad lo consumía y lentamente lo hacía parte de ella. Cuando casi todo su ser ya había sido consumido por completo y su conciencia se nublaba, él sintió un gentil toque en su mejilla derecha. Emilia abrió levemente el ojo, que aún no había sido devorado por la oscuridad, y logró vislumbrar una figura dorada de delicadas facciones que parecía una joven mujer, y su resplandor hacía retroceder a la oscuridad. La calidez que emanaba arropó a Emilia y lo empujó al despertar. Estaba en una habitación de hospital, dijo Emilia a las incrédulas chicas. Emilia, un tanto incómodo por el silencio que se había generado, decidió hablar. Ahora usted díganme quiénes son. Pues estudiantes normales no son, dijo tajante. Es verdad que no somos estudiantes normales, dijo Souna en tono suave. Somos demonios. Tomó la palabra Rias, saliendo de su quietud y expandiendo unas alas negras que parecían de murciélago. Souna hizo lo mismo, y entraría a la habitación en ese momento, y nerviosamente se acercaría a Emilia, pero suficientemente lejos para no entrar en rango de ataque. Y de escuchar eso, Shirou miraría a todos, y cada uno de ellos entonces fijó su mirada en Asia, y ésta en silencio asintió a la pregunta que se había formulado en la mente de Emilia antes de que éste pudiera decir una palabra. Emilia no se lo podría creer, pero tras un momento se calmó. Rias, a ver esto, retomó la palabra. Así es, todos somos demonios, y como ya habrás notado, no somos precisamente amigos de los ángeles caídos, pero no nos atacarían si es que no quieren.
armar un conflicto a gran escala, así que ¿por qué no te unes a nosotros? Así no tendrás que lidiar con ellos. Todos los presentes se sorprendieron a escuchar las palabras de la presidenta del club de ocultismo Issei se alegró ante la idea de tener a Shiro como un camarada de aventura. Souna por otra parte sería otra historia, pues ella también quería a Shiro para sí misma al ver que él tenía potencial, pero Rias, al parecer, pensaba igual que ella. Emilia bajaría la mirada y se mantendría en silencio. Las expectativas de aquellos se hizo presente y cuando Emilia volvió la mirada a Rias dijo que por favor le dieran tiempo para pensar un poco sobre eso. Tras eso él salió ignorando el hecho de que Issei trató de detenerlo. En unos minutos Emilia salió de la vieja casa que fungía como sede del club de ocultismo. Su fachada exterior dejaba mucho que desear a la vista, pero su interior era acogedor sin duda. Emilia se había quedado parado mirando fijamente ese lugar sin dejar de pensar en lo sucedido. Nuevamente él movió el objetivo de su mirada y lo puso en el cielo gris de aquel día. Un gota de lluvia cayó en su rostro y la recorrió, una más cayó y otra y así empezó la torrencial lluvia que apagó todo el sonido de los alrededores y la reemplazó con su propio sonido. La mirada de Emilia viajó a una de las ventanas de la vieja casa y ahí estaba Souna mirándolo desde el interior. Su fría mirada violeta y la de él se encontraron en ese momento, pero la voz de Asia rompió aquel momento. Emilia la miró a ella que estaba ahí justo frente a él. Ella se había parado tan cerca de él que lo había sorprendido. Su cercanía, él inconscientemente retrocedió unos pasos hacia atrás. Asia seria mencionó que si él quería saber cómo se encontraba la presidenta del club de atletismo. Emilia, después de escuchar a Asia, asentiría mientras caminaban rumbo hacia donde Ikari se encontraba. Emilia, curioso, preguntó a Asia que a dónde se dirigían. Asia dijo ya con un poco más en confianza que primero irían a conseguir una muda de ropa y luego donde se encontraba la presidenta del club de atletismo después de haberse quitado la ropa empapada. La tarde ya había caído y se encontraba caminando por los pasillos de un hospital hasta llegar a la habitación que pertenecía a Ikari. Emilia se puso frente a la puerta, la tocó así dando a conocer su presencia y desde dentro la voz Ikari dio el consentimiento.